¿Hasta dónde llega el límite de una madre cuando el sistema falla? ¿Qué ocurre en la mente humana cuando el monstruo que destruyó la vida de una adolescente camina libre por las calles, sonriendo y disfrutando de la libertad que le arrebató a su familia? Un hombre le hizo algo terrible a la hija de María del Carmen, y como si eso no fuera suficiente, incluso se burló de toda la situación. María decidió que no permitiría que aquello quedara impune y eligió tomar la justicia en sus propias manos. Este es uno de los casos más conocidos de España, donde una madre llevada al límite y decepcionada con el sistema judicial decidió resolver las cosas de otra manera. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video aquí en el canal, y en el video de hoy voy a hablar sobre el caso de María del Carmen, un caso que ocurrió en España, donde una madre decidió hacer justicia por sus propias manos. Esta madre de hecho es conocida en España como la Madre Coraje. Bueno, y como ya saben, si les gusta mi contenido, dejen un like y un comentario que me ayuda mucho en mi trabajo. Eso es todo por ahora, así que sin más preámbulos, vamos al video. Para entender cómo sucedió todo, debemos regresar al principio y conocer a las dos figuras centrales de toda esta historia. Por un lado, María del Carmen García, una madre dedicada cuya vida giraba alrededor del bienestar de su hogar y de sus hijos. Por otro, Antonio Cosme Velasco, un vecino que escondía una naturaleza depredadora detrás de una fachada de normalidad cotidiana. Era visto como un hombre común y por encima de cualquier sospecha. Dos vidas destinadas a cruzarse de una manera devastadora, no una vez, sino dos veces. Para comprender todo el contexto de esta historia, primero debemos regresar al año 1998, cuando la tranquilidad y la seguridad de una pequeña comunidad rural quedaron destruidas para siempre. Benejúzar era el típico pueblo español donde antiguamente las puertas de las casas solían permanecer sin llave. Un lugar con menos de 6.000 habitantes, donde criar a los hijos era algo compartido visualmente por los vecinos y donde los crímenes violentos parecían algo lejano, limitado a las grandes ciudades. Sin duda, los habitantes no estaban acostumbrados a ver en las noticias el tipo de crimen que estoy a punto de contarles. La familia de María del Carmen estaba completamente acostumbrada a esa rutina de tranquilidad. Buscaban una vida sencilla, guiada por el trabajo duro y la esperanza de ofrecer un futuro tranquilo a sus hijos. Entre ellos estaba Verónica, una joven que, a finales de los años 90, estaba entrando en la adolescencia con apenas 13 años. Verónica era descrita por las personas cercanas como una chica dócil, estudiosa y muy unida a su madre. María del Carmen veía en su hija el reflejo de ella misma cuando era más joven. La rutina de la niña era predecible: escuela, deberes y pequeños trayectos hasta los comercios locales cuando su madre se lo pedía. Nada indicaba que el peligro vivía apenas a unos metros de distancia. A pocos pasos de la residencia de la familia vivía Antonio Cosme Velasco, un hombre cuya presencia en el pueblo era habitual, pero que ocultaba rasgos de comportamiento manipulador, observando en silencio la rutina de los vecinos, esperando una oportunidad adecuada para actuar y poner en práctica sus pensamientos más oscuros. El día 17 de octubre de 1998 debía ser como cualquier otro, pero fue en esa fecha cuando el destino de la familia de María del Carmen cambió para siempre. Verónica, que entonces tenía 13 años, salió de casa con una sencilla misión: ir a la panadería local a comprar pan para la familia. Era un camino corto, uno que ya había recorrido cientos de veces, pero a mitad del trayecto, Antonio Cosme Velasco se acercó a ella. Armado con una cuchilla, Antonio amenazó a Verónica, quien quedó paralizada por el miedo. La niña fue llevada por la fuerza hasta una zona aislada, un bosque de pinos en las afueras del pueblo, lejos de cualquier persona que pudiera ayudarla o escucharla. En ese lugar, Antonio cometió el crimen bajo constantes amenazas. Sin embargo, los momentos de terror no terminaron con el acto físico. Antes de dejarla ir, mientras la niña lloraba en el suelo, el agresor colocó la cuchilla cerca de ella y le exigió un juramento. La obligó a prometer que jamás le contaría a nadie lo que había ocurrido allí. El hombre miró a los ojos de aquella niña de 13 años y le dijo que, si hablaba con alguien, iría tras ella para acabar con su vida. Aterrorizada, Verónica hizo el juramento y regresó a casa, decidida a guardar silencio por miedo a lo que pudiera ocurrirle a ella o incluso a su familia. En los días siguientes, el cambio en el comportamiento de Verónica fue drástico, pero el miedo la mantuvo en silencio. Se aisló, dejó de sonreír y su rendimiento escolar cayó de manera preocupante. El trauma fue tan devastador que la joven intentó acabar con su propia vida en 2 ocasiones durante los meses siguientes.
Fue el comienzo de un largo y doloroso camino de tratamientos psicológicos y psiquiátricos. María del Carmen sabía que algo terrible había ocurrido con su hija, pero la verdad solo salió a la luz cuando los exámenes médicos y el colapso emocional de la joven hicieron imposible ocultar el secreto. Después de descubrir el terrible secreto que su hija había sido obligada a guardar, María acudió a la policía. La policía inició las investigaciones inmediatamente y fue tras Antonio para interrogarlo. Como era de esperar, Antonio negó completamente todas las acusaciones al principio. Intentó afirmar su inocencia y desacreditar el testimonio de la víctima. Sin embargo, la ciencia forense tuvo un papel fundamental en el caso. Los análisis detallados de laboratorio realizados sobre la ropa que Verónica llevaba el día del crimen revelaron rastros de material genético. La coincidencia de perfil genético no dejó lugar a dudas. El perfil correspondía perfectamente al de Antonio Cosme Velasco. Con eso, su negación se derrumbó frente a las pruebas físicas irrefutables reunidas por los investigadores españoles. El juicio contra Antonio atrajo la atención de toda la comunidad local. Para sorpresa e indignación de la familia de la víctima, el proceso reveló un lado cruel de la sociedad de aquella época. Algunos vecinos cuestionaron la versión de Verónica. Decían que la joven continuaba asistiendo a clases con normalidad. Según ellos, eso no tenía sentido porque, si realmente hubiera sido víctima de lo que afirmaba, ni siquiera habría podido salir de su casa. A pesar de todo esto, y de las sospechas de algunos habitantes del pueblo, las pruebas científicas y el firme testimonio de Verónica garantizaron la condena de Antonio. El tribunal lo condenó a una pena de 9 años de prisión, además del pago de una indemnización económica fijada en 3 millones de pesetas, el equivalente a unos 18.000 euros. Para María del Carmen y su familia, la sentencia trajo un alivio temporal, pero la sensación de que 9 años era un precio demasiado bajo por la destrucción psicológica de una niña de 13 años permaneció como una herida abierta. Sin saberlo, el sistema penitenciario haría que esa condena fuera todavía más corta. Los años pasaron, pero para la familia García, el tiempo parecía haberse detenido en 1998. Verónica creció cargando con un profundo trauma. Ella misma declararía más adelante que había dejado de sentirse viva desde el día del terrible acontecimiento. Los ataques de ansiedad eran diarios, el miedo a salir a la calle era constante y la necesidad de apoyo psiquiátrico marcó su juventud. María del Carmen, por su parte, desarrolló un grave trastorno depresivo. Vivía bajo el efecto de fuertes medicamentos diarios, consumida por el dolor de ver cómo su hija se apagaba emocionalmente día tras día, sin poder devolverle sus ganas de vivir. En junio de 2005 ocurrió lo impensable. Antonio no había cumplido toda su condena en régimen cerrado, pero el sistema penitenciario español le concedió un beneficio de salida temporal de un día. Sin que la familia de la víctima fuera debidamente informada ni protegida mediante una orden de alejamiento efectiva, el hombre tomó un transporte y regresó directamente al pueblo de Benejúzar. Caminó por las mismas calles donde su víctima intentaba reconstruir su vida. Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana del 13 de junio. María del Carmen había salido de casa para resolver asuntos cotidianos y esperaba el autobús en una parada cercana a una gasolinera, a unos 100 metros de su residencia. En un bar situado cerca de la parada del autobús, María vio a Antonio entrar. Se quedó paralizada durante unos segundos. No podía creer que el hombre que había causado tanto dolor a su familia años antes ya estuviera libre, disfrutando de su libertad a poca distancia de su casa. El destino quiso que ambos se encontraran directamente en aquel bar cercano a la parada del autobús. En lugar de mostrar vergüenza, arrepentimiento o intentar alejarse para evitar causar más dolor a la familia, Antonio actuó con un enorme cinismo. Al ver a la madre de la niña cuya vida había destruido, sonrió de forma provocadora y despectiva. Se acercó a ella y pronunció la frase que destruiría lo poco de estabilidad emocional que aún le quedaba a María del Carmen. ¿Cómo está tu hija? Aquello no fue simplemente un saludo, fue un recordatorio cruel del poder que había ejercido sobre la familia, una provocación directa que resonó en la mente de aquella madre como las antiguas amenazas que él había hecho contra su hija antes de ser encarcelado. En ese instante exacto, algo se rompió definitivamente dentro de María del Carmen. Años de dolor acumulado, el sufrimiento diario de ver a su hija deprimida y el miedo constante de que el agresor cumpliera sus antiguas amenazas provocaron un colapso emocional absoluto. Dominada por una furia ciega, caminó hasta la gasolinera que estaba a pocos metros. Compró una botella de plástico vacía y la llenó con gasolina. En ese momento, María no podía pensar en nada más que en impedir que lo que le había ocurrido a su hija volviera a repetirse. María del Carmen regresó al bar donde Antonio estaba tomando una bebida.
Sin dudarlo, entró en el establecimiento, se acercó al hombre antes de que pudiera reaccionar de alguna manera defensiva y derramó todo el contenido de la botella de gasolina sobre su cuerpo. Después, con las manos temblando pero impulsada por una fuerza incontrolable, encendió una cerilla y se la lanzó. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron al agresor, que minutos antes se estaba burlando de lo que había hecho contra la hija de María. El bar se convirtió en un escenario de gritos y pánico generalizado. Mientras el fuego consumía a Antonio, las personas que se encontraban en el lugar corrieron desesperadamente. Algunos clientes intentaron apagar las llamas que se habían extendido por el interior del bar. María del Carmen, sin embargo, entró en un profundo estado de shock. Estaba dominada por el pánico, pero su reacción no fue escapar. Permaneció inmóvil en el lugar de los hechos. Con la voz entrecortada, miró a las personas aterrorizadas que la rodeaban y confesó abiertamente lo que había hecho. Explicó que aquel hombre había destruido la vida de su hija. Se sentó y esperó tranquilamente la llegada de los vehículos de la Guardia Civil Española para ser detenida en el lugar de los hechos. Tras su arresto, María fue acusada de lesiones graves y posteriormente de intento de asesinato. Antonio fue rescatado con vida, pero su estado era crítico. Fue trasladado a la unidad de quemados de un gran hospital, presentando quemaduras graves de segundo y tercer grado en más del 60% de su cuerpo. Sobrevivió apenas unos días, falleciendo en el hospital debido a graves complicaciones e infecciones provocadas por el ataque con combustible. Con la muerte del agresor, la situación legal de María del Carmen cambió inmediatamente. Ya no enfrentaba una acusación por lesiones graves o intento de asesinato. La investigación pasó a ser formalmente por un delito de asesinato consumado. La noticia de la muerte del agresor a manos de la madre de la víctima se extendió rápidamente por toda España. Casi de inmediato, la opinión pública quedó dividida de manera intensa. Para la gran mayoría de la población, indignada por la falta de firmeza del sistema judicial, María del Carmen no era una criminal, sino una justiciera. Los medios de comunicación y la población comenzaron a llamarla Madre Coraje. Varias personas salieron a las calles para manifestarse en su favor. Debido a la enorme repercusión del caso, se generaron innumerables debates alrededor de la situación. Expertos en derecho, psicólogos y políticos discutieron los límites de la justicia y los peligros de tomar la justicia por propia mano. Por un lado, quienes apoyaban a María afirmaban que el Estado había fallado al no garantizar la seguridad de ella y de su familia. Por otro lado, quienes estaban en contra de sus acciones decían que debería haber llamado a la policía y esperado que el Estado cumpliera con su función. En julio de 2009, María del Carmen se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante. La Fiscalía pidió una condena severa, argumentando que existió premeditación cuando ella fue a comprar el combustible. El abogado defensor, Joaquín Galant, centró completamente su estrategia en la salud mental de la acusada. Los testimonios médicos y los informes psiquiátricos detallaron años de tristeza profunda, estrés postraumático y el estado de alteración mental temporal provocado por la provocación del agresor. Inicialmente, María fue condenada por el tribunal a una dura pena de 9 años y medio de prisión. La defensa no aceptó la sentencia inicial y presentó un recurso ante tribunales superiores. Aproximadamente un año después, el caso llegó al Tribunal Supremo de España. Los magistrados del Tribunal Supremo estudiaron el caso y decidieron modificar la condena. Con esta decisión, la pena de María fue reducida a 5 años y medio de prisión. La reducción de la condena no logró calmar los ánimos de la población. Se inició una campaña masiva de recogida de firmas en toda España, exigiendo un indulto total del gobierno español para María del Carmen García. Miles de ciudadanos, conmovidos por la tragedia de aquella madre, firmaron los manifiestos. Verónica, ya convertida en una joven adulta, pasó a ser la voz pública de la familia, concediendo entrevistas emotivas en las que afirmaba que su madre había actuado para protegerla del monstruo que continuaba aterrorizándolas. Sin embargo, la burocracia del Ministerio de Justicia mostró resistencia a conceder el indulto. Después de años de luchas y recursos para intentar suspender la ejecución de la condena, mientras se analizaba la solicitud de indulto total, el tiempo se agotó. El 8 de mayo de 2014, las órdenes judiciales determinaron que María debía cumplir su condena. Así, ingresó en la prisión de Fontcalent. Debido a su estado de salud mental extremadamente debilitado y al riesgo de un colapso físico, las autoridades penitenciarias decidieron mantenerla en el área médica y psiquiátrica del centro. Poco después, en junio de 2014, el Tribunal Supremo rechazó formalmente el último recurso contra la decisión del gobierno de negar el indulto total. A pesar de la negativa del indulto por parte del gobierno de Madrid,
El comportamiento ejemplar de María del Carmen dentro de prisión y los continuos informes médicos sobre su vulnerabilidad psicológica abrieron otras posibilidades legales. El equipo técnico de la prisión y el juez de vigilancia penitenciaria comenzaron a concederle progresiones de grado. María del Carmen avanzó rápidamente al llamado tercer grado penitenciario, un sistema de semilibertad en el que el interno solo necesita regresar al centro penitenciario para pasar la noche o cumplir estrictos regímenes de control domiciliario mediante una pulsera electrónica. La trayectoria penitenciaria de María del Carmen García llegó a su capítulo final en noviembre de 2017. Debido a que había cumplido una parte considerable de la condena establecida, y a que los informes médicos certificaban que no representaba un peligro para la sociedad, la justicia española revisó su caso. Finalmente, recibió el beneficio definitivo de la libertad condicional. Después de años divididos entre el trauma provocado por lo ocurrido con su hija, el acto violento en el bar, los agotadores procesos judiciales y la vida dentro de la prisión de Fontcalent, Madre Coraje pudo finalmente regresar junto a sus seres queridos. Quedó libre de las paredes de la prisión, aunque las cicatrices emocionales permanecerían para siempre. Actualmente, María del Carmen García, su hija Verónica y el resto de la familia llevan una vida completamente privada, lejos del foco mediático que una vez los rodeó. Buscan el anonimato y la paz que les fueron arrebatados aquella tarde de 1998. Bueno, gente, eso es todo. Cuéntame aquí en los comentarios qué te pareció este caso, si ya lo conocías o no. Yo me despido por aquí. Muchas gracias por verme hasta el final. Un gran abrazo y hasta la próxima.